Gracias, presidente. Hoy de nuevo vamos a traer una cuestión relacionada con la inmigración que tanto azota a nuestra nación y que tanto ha azotado en los últimos años a nuestra ciudad. El virus chino ha sometido a España a una crisis sanitaria sin precedentes y a la peor crisis económica en los últimos 80 años. Muchas empresas se vieron abocadas a la realización de ERTE que sumieron a cientos de miles de españoles en la incertidumbre. Otros tuvieron que solicitar ayudas sociales que nunca llegaron y también están los que acabaron obligados a vincular el futuro de sus empresas a préstamos que finalmente nunca podrán devolver. Hoy los españoles siguen afrontando con incertidumbre su futuro inmediato, viendo cómo se encuentran en riesgo sus empleos, sus negocios y el futuro de sus familias. Tras la entrada del virus chino por nuestras fronteras, las administraciones autonómicas han tenido que hacer un esfuerzo colosal a nivel sanitario en todos los sentidos. Durante las primeras semanas se colapsaron las urgencias en varios hospitales y los últimos meses han realizado una fuerte inversión en personal y material para poder afrontar los posibles efectos de nuevas oleadas. Al mismo tiempo, los distintos entes locales han concentrado sus ayudas en reflotar los negocios cercanos a la quiebra y en las familias que han visto cómo no podían afrontar el pago de los elementos más básicos. A toda esta situación se le suma el colapso migratorio que asola nuestras costas, especialmente desde verano, y que durante los últimos meses se ha visto incrementado hasta niveles insostenibles para cualquier nación civilizada. En 2020, en torno a un 23,5% más que las entradas registradas en el año anterior, en 2019. Esto según un informe del Ministerio del Interior. Son datos del Gobierno de Pedro Sánchez, no nos los estamos inventando. En el caso de entradas marítimas, el aumento es hasta de un 45%. Esta ola de inmigración clandestina está obligando a las administraciones a realizar una fuerte inversión en seguridad, instalaciones y material. Se ha movilizado una ingente cantidad de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder atender y controlar la avalancha migratoria. Al mismo tiempo, se está desviando material imprescindible para afrontar la crisis sanitaria provocada por el virus chino, como las pruebas PCR, las mascarillas, material y equipos de desinfección, con un largo etcétera. Recursos que deberían ir destinados de forma prioritaria y casi exclusiva a españoles y a inmigrantes residentes legalmente en España y que están yendo a parar a inmigrantes que entran ilegalmente e irregularmente en nuestro país y que en muchos casos vienen contagiados por el virus. Toda esta situación se está viendo favorecida por el nulo control al que Marruecos, Argelia y Mauritania están sometiendo a sus fronteras. El caso de Marruecos, nuestro vecino, es especialmente llamativo, ya que mantiene sus fronteras con Ceuta y Melilla cerradas, sometidas a un férreo control de cara a ahogarnos económicamente, y en cambio no hace nada por impedir que salgan de sus costas centenares y centenares de inmigrantes ilegales sin ningún control. Dicho problema no es ajeno a otros países europeos. Así pues, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos ha llegado a asegurar que Francia endurecerá, incluso anulará, la expedición de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración ilegal, como los que hemos dicho anteriormente. Una medida coercitiva para evitar o disminuir la llegada descontrolada de tantas masas de inmigrantes irregulares. Esta situación de emergencia pone en grave riesgo la seguridad nacional y el estado de bienestar. Las distintas administraciones autonómicas y locales deben destinar todos los recursos disponibles a paliar los efectos tan dañinos en el bienestar y en la calidad de vida de los españoles, a paliar los defectos en la seguridad, los defectos en sanidad y los defectos y las deficiencias en servicios sociales. Todo esto agravado por el negligente control en el cuidado de las fronteras que hace nuestra nación con el presidente Sánchez.
Como hemos dicho, España no puede cargar con la responsabilidad o con la actuación negligente de estos estados del norte de África en el nulo cuidado de sus fronteras. Y es por eso que, en ejercicio de su soberanía y al igual que otras naciones de Europa, España debe tomar medidas urgentes para la protección de sus fronteras y el mantenimiento del Estado social de Derecho, así como garantizar la seguridad y el bienestar de los españoles y, como he dicho anteriormente, también de los extranjeros que aportan a nuestra nación, que se integran y que residen en ella legalmente. Es por esto y porque nuestra ciudad está más que ninguna otra afectada de forma gravemente por la inmigración ilegal, instamos a la Asamblea de Ceuta a instar, a su vez, al Gobierno de la Nación a bloquear, incluso anular, la expedición o concesión de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración irregular como Argelia, Marruecos y Mauritania, en tanto en cuanto esos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes irregulares que dejan salir desde sus costas y también por tierra hacia España. Instar a las instituciones europeas a imponer sanciones económicas sobre Marruecos, Argelia y Mauritania. Denunciar ante los organismos internacionales la agresión que sufre España por parte de los estados del norte de África, al no controlar el tráfico irregular de personas dirigidas a nuestras costas. Y en virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional, declarar la crisis migratoria como situación de interés para la seguridad nacional, de tal manera que se faculte al despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes en aras de prevenir, proteger y disuadir el ataque de embarcaciones con inmigrantes ilegales a nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, señor Verdejo. Señor Mas, tiene usted la palabra. Bueno, pues lo primero decirle que evidentemente le vamos a votar en contra. Lo segundo, una breve exposición de motivos de este voto en contra. La zona del norte de África es una zona de interés estratégico preferente para España. No para el Gobierno solamente, sino para España como país. La situación en el norte de África no hace falta que se la describa, pero los rasgos principales es una zona en el Sahel donde existe un movimiento terrorista de Boko Haram y un movimiento bastante fuerte de todo tipo de tráfico ilegal, de todo, armas, drogas, etcétera, etcétera. Tenemos en Libia una situación bélica permanente y entre el Sahel, Libia, que es un estado fallido en situación de guerra, se encuentra Argelia, se encuentra Mauritania y se encuentra Marruecos. Y ustedes lo que proponen es que nosotros transformemos esa zona en una zona de conflicto mediante un enfrentamiento con esos países que son aliados nuestros. Proponen ustedes sanciones a personas de esos países por su origen de ser nacionales del país, proponen sanciones a los países como tal y proponen que se tomen medidas a nivel internacional en contra de esa situación. Eso que usted ha expuesto brevemente en su argumentario, eso supone una situación prebélica. Una situación prebélica. Porque tenga usted en cuenta que en las relaciones internacionales lo que se suele aplicar es la reciprocidad. Para empezar, esa reciprocidad implicaría que nosotros, que por ejemplo en Marruecos estamos alternando con Francia primero y segundo exportadores e inversores en el país, pues suframos evidentemente la reacción de ese país como consecuencia a las medidas que se han tomado. Con lo cual, evidentemente, eso generaría una situación de agravamiento en nuestra crisis económica.
Luego, el efecto que tendría a nivel de todo aquello que tenemos conveniado con ellos, de ayuda mutua, de temas de lucha contra el terrorismo, de temas de diplomacia internacional, de temas de apoyo mutuo en distintas actuaciones. Y eso lo proponen en base a un problema de inmigración que es real. Si es real que existe un problema de inmigración ilegal. Pero nuestro criterio es que precisamente lo que hay que hacer es todo lo contrario. Lo que hay que hacer no es el enfrentamiento con estos países, lo que hay que hacer es tener buenas relaciones con estos países y de forma conjunta realizar y tomar las medidas oportunas para que no se dé una situación de avalanchas en los temas de inmigración, que es lo que consideramos que es lo más oportuno, porque el provocar situaciones de conflicto, tal como le he descrito el escenario en el norte de África hoy en día, me parece sinceramente bastante peligroso, por decirlo suave. Aparte de que no resolvería el problema, sino que sería todo lo contrario. Lo más probable es que se agravaría enormemente el problema. No se solucionaría con una política de enfrentamiento directo de la magnitud que propone el grupo Vox. Por lo tanto, le digo que el voto tiene que ser evidentemente contrario a la propuesta. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, empezamos tempranito las propuestas con las que, como siempre, ustedes llenan de odio y de racismo sus intervenciones. En su propuesta hay más menciones a lo que llaman virus chino que a España, porque están ustedes obsesionados con buscar siempre un enemigo exterior, como su jefe de las mamandurrias, evidentemente, el señor Abascal, o su ídolo caído, Donald Trump, que alentaba el asalto al Congreso estadounidense y que a fecha de hoy ustedes todavía no han reprobado. Ustedes siguen empeñados en buscar y culpar a un país de esta pandemia sin ningún otro tipo de argumento, más que se detectó allí, cuando se está conociendo, hoy por hoy, que el virus circulaba 3 meses antes por los Estados Unidos o incluso por Europa. Pero bueno, a ustedes la realidad les da igual y lo único que buscan siempre es sus propios titulares. Vuelven a insistir con la invasión de inmigrantes ilegales con datos de noviembre, eso sí, que ustedes para qué van a actualizar los datos, eso supone trabajar y ponerse al día y bueno, total, para lanzar soflamas tampoco hace falta actualizar ningún dato. En el año 2020, según los datos del Ministerio, porque eso que dicen ustedes de que las fuerzas y cuerpos de seguridad estiman que son más, deberían aclararlo, no creo que nadie de nuestra seguridad vaya a hablar en nombre del Ministerio para negar los datos del mismo. Lo único que pretenden ustedes es manipular, como siempre, a la opinión pública, no ya con medias verdades, sino con grandes mentiras. El Ministerio del Interior señala que en 2020 han entrado en nuestro país 41.861 personas, un 29% más que en 2019, pero hay que recordarles que en 2018 fueron 64.298 las personas que llegaron a nuestro país, es decir, que llegó un 35% menos que en 2018. La principal entrada de personas en España siguen siendo los aeropuertos. Los últimos datos sacados de un estudio de la Universidad Carlos III y la Fundación Por Causa señalan que 4 de cada 5 extranjeros sin papeles de residencia tienen su origen en América Central y del Sur. Ustedes alertan del peligro de estas personas porque vienen de África y sobre todo porque les interesa que vengan sin papeles para poder explotarlos. Eso es lo que a ustedes les gusta. Como ocurrió con el caso de Franz Melgar, un boliviano al que su patrón, que lo tenía sin contrato, lo abandonó a 200 metros del centro de salud, cuando la máquina de amasar le cortó un brazo que tiró a la basura, o el de Eleazar Blandón, un nicaragüense al que la explotación a la que le sometía su jefe le provocó la muerte, abandonándolo en la puerta del hospital, o el caso de Said, un migrante que murió en el Olivar y que fue abandonado en el centro de salud, Olivar, que es propiedad
de un apoderado de Vox. Casualidades de la vida. Ustedes solamente odian al pobre. Ustedes lo dejan ver pleno tras pleno. Odian al pobre y, claro, también le criminalizan. Pero luego, bien que les gusta explotarles. Los quieren, pero sin derechos. Y, bueno, en su racismo y xenofobia habituales, solamente pretenden enfrentarlos con los desheredados de nuestro país, con los que menos tienen y con los que peor lo están pasando, a los que ustedes no defienden, sino que utilizan y manipulan. Traen una propuesta en la que pretenden dirigir nuestra política exterior hacia el enfrentamiento. Es raro que la inmigración ilegal de Europa del Este no sea criticada por ustedes. Posiblemente porque los países de origen estén gobernados, dirigidos por gente de su calaña, que se salta los derechos humanos y que pretenden coartar las libertades de los ciudadanos. Eso es lo que ustedes buscan para nuestro país, una nueva dictadura dirigida por su líder de las mamandurrias. Por lo tanto, evidentemente, voto negativo y, si hace falta, con las dos manos. Muchas gracias. He intentado leer la propuesta, pero luego la ha leído el portavoz, ha sido literal, no ha sido una exposición, sino una lectura de su propuesta en su primera intervención. Y la verdad es que estoy un poco perplejo, ¿no? Porque es cierto que ustedes, las gentes de la extrema derecha, nos tienen acostumbrados a criminalizar de por sí, forma parte de su argumentario a la inmigración, de todos los males, ¿no? Pero yo no sabía que los inmigrantes también eran los culpables de que faltaran PCRs y mascarillas en España. Eso es algo nuevo. Yo no sabía que faltaban PCR, primero no sabía ni que faltaban PCR y mascarillas en España, pero por lo visto faltan PCR y faltan mascarillas por culpa de los inmigrantes. Entonces esto ya se convierte en un chiste. Se convierte en un chiste. Y entonces uno viene aquí a intentar debatir con alguien que sistemáticamente en los últimos tiempos ha negado la autoridad y la legitimidad de la Unión Europea y de las instituciones europeas. Y que en su parte dispositiva hoy, en todos los puntos, menos en el último, que ahora hablaremos de él, insta a las instituciones europeas. Entonces, es que es verdad, es que es un chiste, ¿no? Es que, no sé, para ustedes la Unión Europea no valía para nada, y ahora hay que instarla para sancionar a los países del norte de África, concretamente a 3 países, porque ustedes han decidido que son esos 3 países. Esto también es algo curioso, ¿no? Ustedes han elegido 3 países y esos son los 3 países que hay que castigar por parte de la Unión Europea porque lo dicen ustedes. Entonces nosotros ya no solo rechazamos de plano sus discursos, ¿no? Que son discursos que, ya se ha dicho aquí, son de odio, de confrontación y todo esto, sino rechazamos de plano esto que creen ustedes que pueden lograr, y es generar en la opinión pública, en la gente, una sensación de peligro permanente. Ustedes están cómodos en esa situación, ¿no? En el sentido de que no se puede vivir. Estamos invadidos, la presión es total, y entonces, claro, el miedo lo tenemos en el cuerpo y ahora nos faltan las mascarillas, que se lo han llevado también los inmigrantes que vienen de Marruecos, Mauritania y Argelia. Esto, no sé, es más propio de un demente que de alguien que pretende defender los intereses de la ciudadanía. También caen ustedes en una contradicción, porque yo he leído su propuesta y dice ustedes, es que teniendo en cuenta la invasión estamos destinando muchos más recursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto lo dicen ustedes. Y después, en el último punto de la parte dispositiva, dice que usted quiere aplicar la Ley de Seguridad Nacional para incrementar los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues no estábamos destinando más. Entonces yo no sé si es que ustedes esto se lo dicen en Madrid. Dejen ustedes ya tranquilos a la inmigración y todas estas cosas, hombre. Dedíquense ustedes a defender las cosas que interesan a los ceutíes. ¿Qué vienen ustedes aquí? Plantean barbaridades, porque es verdad lo que le ha dicho el portavoz del PSOE. Se hablan ustedes de algún que otro socio preferente de la Unión Europea, en temas muy importantes y muy gordos, para que usted diga aquí en una institución pública española que instemos a la Unión Europea que lo sancionen. Es que estas cosas tienen repercusiones, No sé, de verdad, es que no sé, esto es
yo sé, de perogrullo, no sé qué quieren hacer ustedes, yo no entiendo, la verdad. Entonces, no es que se tenga que votar en contra, es que esto en sí mismo es ofensivo. Esto en sí mismo es ofensivo. O sea, criminalizar a los inmigrantes de la pandemia, acusarles de la falta de material sanitario, provocar incidentes diplomáticos entre la Unión Europea y 3 países, algunos de ellos socios preferentes de la Unión Europea, y todo esto en el pleno de la Asamblea de Ceuta, ni más ni menos. No en el Congreso de los Estados Unidos, ni en la Comisión Europea, no, en el pleno de Ceuta. Y nos comemos bizcochos. Hombre, por favor. Yo, de verdad, señor Verdejo, usted diga lo que quiera ahora, cuando le toque. Esto es un disparate. Y como es un disparate, no merece perder más el tiempo en esto. Háganselo ustedes mirar, yo se lo digo a todos los plenos, háganselo ustedes mirar que tienen que tener algún problema, no sé, psicológico o algo así, porque ustedes tienen un problema. Es que, de verdad, no sé, les ha dado resultado esto de machacar a la inmigración, pero todo tiene un tope, ¿no? Sean ustedes más originales. Planteen cosas buenas para Ceuta, pero esto, no sé. Gracias, señor Mohamed. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Nuestro grupo considera que es una propuesta fuera de lugar y vamos a votar en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Le vuelvo a recordar, señor presidente, señor Rontomé, que a los ceutíes les gustaría escucharles, que los ceutíes no quieren que ustedes guarden silencio y no quieren que ustedes se escondan. Les quieren escuchar. Pero no se preocupen, que si no le escuchan a ustedes, nos escucharán a nosotros. Voy por turno. El Partido Socialista, que está ejerciendo de portavoz del Gobierno, ya que el Gobierno con el señor Rontomé guarda silencio, del Gobierno de la ciudad, digo, ya que son ustedes los que sustentan al señor Rontomé y al señor Viva. Habla de que el norte de África es una zona estratégica para España, y también para la inmigración ilegal y para los enemigos de España, señor Mas. Ha hablado de que los países a los que he hecho mención, Marruecos, Argelia, Mauritania, son aliados nuestros. Bueno, son aliados de su gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, como también quizá lo eran del gobierno del señor Mariano Rajoy, como también lo fueron, más todavía si cabe, aliados del gobierno del señor Zapatero, socialista. De esos gobiernos yo entiendo que un Estado que abusa y que es enemigo declarado de la ciudad de Ceuta porque niega nuestra soberanía española, sea aliado de un gobierno socialista. Pero no es un Estado aliado de la nación española. Y es un Estado que continuamente ataca y trata de dañar a la nación española. Y, por supuesto, con más fuerza si cabe a las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, que un ceutí diga que Marruecos es un país aliado, ya me dirá usted, señor Mas, cómo lo verán los ceutíes. Yo entiendo que usted está en un partido de implantación nacional y que usted sirve obediencia al gobierno de Pedro Sánchez, pero los ceutíes no le van a aceptar esas afirmaciones, señor Mas. Además, nos acusa de comentar afirmaciones prebélicas. ¿Y no le parece más prebélico aceptar una invasión premeditada, planeada y permitida de personas que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos qué antecedentes tienen, qué intenciones tienen? En muchos casos, con preparación militar, con una capacidad y una forma física envidiable. No vienen, la mayoría no vienen famélicos y delgados, señor Mas. Las Islas Canarias han tenido que soportar unos niveles de inmigración marítima estratosféricos. ¿Y eso a usted no le parece una situación prebélica? No, le parece una situación prebélica nuestras afirmaciones, comentar la realidad de la inmigración. Comenta que de salir adelante esta propuesta y de ejecutarla, el gobierno del señor Sánchez generaría una crisis económica, claro.
Estoy de acuerdo en eso, sí. Estoy de acuerdo, señor Mas. Generaría una crisis económica para sus chiringuitos, para esos que riegan con millones y millones en los presupuestos generales del Estado. Chiringuitos y ONG que viven, comen, se lucran de esa inmigración ilegal, de atender a esos inmigrantes ilegales y que legitiman el tráfico de la trata de personas de las mafias del norte de África. A esas ONGs y a esas personas que legitiman la trata de personas y la inmigración ilegal, a esas personas sí les generaría una crisis económica, pero claro, esas personas viven a costa de la nación por culpa del señor Sánchez y esas personas son quienes les votan a ustedes. No quiere enfrentamiento con países, pero usted llama país aliado al país que niega la soberanía española de Ceuta. En cuanto al MIC, vuelve con su estilo habitual a comentar que nuestra intervención está cargada de racismo, vuelve a comentar que odiamos a los pobres. Sin embargo, se vuelve a denotar que su intervención lo que está cargada es de odio hacia España, de odio hacia España y a favor de los enemigos de España. Eso es lo que se denota de una intervención como la suya, señora Amé. Usted le molesta que yo hable del virus como el virus chino, pero usted no tiene problema en hablar de cepa británica, de cepa sudafricana o de cepa brasileña. Ahora resulta que también igual le ofende esa terminología y vamos a tener que inventarnos cada nombre, no podemos hablar de su origen. Y encima, además, hace referencia a pseudoinformes que defienden que el virus no proviene de China. Encima, usted parece que ahora que se va a aliar con el Partido Comunista Chino y con toda la progresía mundial y nos va a enseñar aquí unos pseudoinformes que solo usted tiene. Curiosamente, a favor de China, el único país que se ha beneficiado de la crisis. Mientras China sube, Occidente cae. Pero usted y Occidente está claro que son enemigos también. Ustedes dicen que quiere que nosotros queremos que vengan los inmigrantes ilegales para explotarlos. Sí, precisamente, uno de los males de la inmigración ilegal es la explotación. Y no se confunda, señora Amé, nosotros no estamos en contra de los inmigrantes ilegales. Entendemos que hay gente que viene a buscar un futuro y que viene a buscar otras posibilidades. Estamos en contra de quienes permiten que vengan de esa forma, de quienes legitiman el proceso, la trata de personas. Y ha hecho mención a 3 casos, y ha hecho mención a una persona boliviana y a una persona nicaragüense. Y también le voy a decir, señora Ahmed, que antes de inmigración de países con una cultura opuesta a la nuestra, queremos que vengan personas con una cultura similar a la nuestra, con unos lazos históricos, culturales y lingüísticos que provienen de la hispanidad y que debemos defender y que debemos dar prioridad a esa inmigración. Señora Ahmed, yo le invito a leer más sobre la hispanidad, a ser más hispanista y a favorecer y defender que la inmigración que llegue a España provenga de los lazos con el mundo hispano. Señora Ahmed. Respecto al señor portavoz de Caballa, bueno, ha dicho lo habitual y lo esperado. Nos ha llamado extrema derecha, comenta, bueno, con su gesto y con su tono burlesco, comenta que no sabía que faltan mascarillas y PCR. Por si usted no lo recuerda, señor Mohamed, las mascarillas se pagan. Usted ha traído aquí o ha defendido posturas para que no se paguen. Nosotros también lo hemos hecho. Y esas mascarillas que cuestan un dinero a las arcas públicas, sí están yendo a inmigrantes ilegales. Y los test PCR también. Y son recursos. Mientras los españoles están pasando económicamente la peor crisis en 80 años, se está destinando recursos a esos inmigrantes ilegales. Cuando hay personas en ERTE que siguen con problemas para cobrar su prestación. Cuando hay empresarios que no pueden mantener a sus trabajadores. Y usted se toma como una gracieta, se ríe y hace burla de que esos recursos se destinen a inmigrantes ilegales en lugar de hacerlos con los españoles. Yo creo que usted ha empezado hoy con mal pie, señor Alí. Además, critica que hablemos aquí en la Asamblea de Ceuta de las instituciones europeas, pero no le molesta cuando hablamos del Tratado de Schengen
O mejor aún, no le molesta cuando hablamos del caso Palestina y del conflicto palestino. Entonces usted y su grupo vienen aquí, hacen una exposición de los problemas de Oriente Medio como si la ciudad fuera a solucionarlos, gracias a su intervención divina. Sin embargo, le molesta que con la excepcionalidad europea de nuestra ciudad debatamos este asunto en la Asamblea. Respecto al Gobierno, invitarles a que no esperen únicamente al segundo turno de palabra, como están acostumbrando en los últimos plenos. Ahora ustedes traerán su respuesta de lata, simplemente comentarán, no argumentarán nada, o poco, o muy poco, sobre lo que se dice en este debate, porque, una vez más, ustedes acatan lo que dice el presidente Viva. Y aunque el presidente Viva dijo en el último pleno que su grupo funciona de forma democrática, todos los ceutíes pudieron ver cómo el señor Viva ordenaba a los consejeros de su grupo a no debatir las propuestas de Vox. Algunos le han hecho caso, otros no. El señor Rontomé se ve que es una persona fiel a su persona, pero su persona política, insisto, política, señor Viva, creo que está haciendo un gran daño a la imagen de esta Asamblea y, por supuesto, un daño histórico a nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Verdejo. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en nuestro partido estamos acostumbrados a tratar los temas de forma consensuada. No está jerarquizado y nos mandan las cosas de Madrid sin filtrar, un corta y pega, soluciones de barra de bar. Es usted la bruja Lola, o sea, adivina ya lo que yo voy a exponer. Es muy curioso, es muy divertido. Los ceutíes me van a escuchar perfectamente. ¿Cómo organizo yo mis respuestas? Eso es problema mío. Eso es un asunto mío, que me compete a mí exclusivamente. Cómo defiendo o cómo contesto las propuestas de su grupo o de otros grupos es una cuestión mía. Tengo esa posibilidad y la utilizo como creo conveniente. Respecto a la propuesta en sí, bueno, en primer lugar, en la exposición de motivos no hay, realmente la exposición de motivos no hay por dónde agarrarla. Habla, incluso vincula la inmigración a los problemas de las familias con los préstamos, con los cierres de negocios, me parece, con las colas del hambre, me parece de una demagogia verdaderamente casposa. Ya digo, es una moción de corta y pega que han traído de otros lugares y en la cual incluso mienten cuando hablan, por ejemplo, de la propuesta del secretario de Estado francés que dicen ustedes literalmente, anular la expedición de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay que leer las cosas, hay que ir al origen, no hay que coger de Internet las noticias ya refritas, hay que ir al origen, hay que ir a la fuente primaria. Lo que dijo el secretario de Estado francés es limitar solo a algunas personas concretas, a ciertas élites, para presionar de esa forma. No dijo en ningún momento que sería a todos los ciudadanos. A ver si nos enteramos bien de lo que copiamos. Y además, esa propuesta no salió adelante. O sea, fue un pensamiento al aire y no salió adelante. Esa es una cuestión. La otra, por ejemplo, cuando habla usted en su exposición y a lo largo incluso en su propuesta, habla de 3 países concretos, no sé por qué, 3 países concretos. El 50% de la inmigración que llega en estas condiciones irregular no proviene de estos países, el 50%. Se deja ustedes a la mitad, provienen de otros países del norte, del centro de África. Yo no sé por qué se los dejan fuera, no sé por qué concretamente esos países sí, unos sí y otros no. Como siempre, son soluciones fáciles para problemas complejos. Es una actitud absolutamente demagógica, orientada simplemente a contentar a su electorado o a una parte de su electorado. Y ya digo, son soluciones simples para problemas complejos. Hay que conocer un poco las relaciones internacionales, hay que tener un mínimo de conocimiento de lo que son las relaciones internacionales. Ha utilizado un ejemplo muy curioso. Dice, Marruecos no es un aliado, no es un país preferente, aunque sí lo es un país preferente para la Unión Europea. Dice, no es un país aliado porque tiene una reclamación sobre Ceuta y Melilla. ¿Considera usted que el Reino Unido es un país aliado?
No, no es un país aliado. Entonces, nosotros tenemos una reclamación territorial sobre Gibraltar y es un país aliado. Portugal es un país aliado. Portugal tiene reclamaciones territoriales también sobre España, sobre las islas, bueno, nosotros sobre las Islas Salvajes y ellos sobre Olivenza. O sea que realmente me parece que hay que conocer un poco lo que son las relaciones internacionales y no traer a esta asamblea propuestas fuera de lugar que no conducen a nada. Nosotros, el Partido Popular, vamos a defender siempre una inmigración controlada, regulada y vinculada al empleo. Las políticas migratorias deben estar coordinadas con instancias superiores, que son las instancias europeas, y con el apoyo y la coordinación del resto de los Estados europeos. Esa es nuestra forma de entender la política. Y aprovecho para hacer un reconocimiento a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esa tarea de lucha contra la inmigración irregular. Ya digo, vamos a votar en contra porque yo creo que habríamos ahorrado tiempo si en lugar de venir con todo este argumentario hubiesen pedido declarar directamente la guerra al norte de África. Muchas gracias, presidente.